Determina f' de x y f' de 1 para la función dada. Tenemos f de x igual a 2x multiplicado por la séptima vez el seno hiperbólico inverso de 5x. Para determinar la derivada, necesitamos aplicar el producto. Regla de diferenciación donde la primera función es 2x de la séptima, y la segunda función es el seno hiperbólico inverso de 5x. Lo que indica si la prima de x es igual a la primera función de 2x de la derivada séptima multiplicada por u de la segunda función, que es la derivada del seno hiperbólico inverso de 5x. Y luego más la segunda función del seno hiperbólico inverso de 5x. Multiplicado por la derivada de la primera función, que es la derivada de 2x. Del día 7. Y ahora determinamos las derivadas aquí. Aquí. Para diferenciar el seno hiperbólico inverso de 5x, aplicamos la fórmula derivada que se muestra aquí, donde notamos en nuestro caso u, la función interna, es igual a 5x. Así que si u es igual a 5x, observa que esto indica que u' es igual a 5. Aplicando la fórmula de la derivada es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad u al cuadrado más 1. Bueno, si u es 5x, u al cuadrado es a cuadrado de 5x o 25x al cuadrado, lo que indica que el retículo es 25x al cuadrado más 1. Y luego multiplicado por u', o u' es 5, más la inversa. Seno hiperbólico de 5x veces la derivada de 2x al séptimo, que es 14x al sexto. Vamos a simplificar y escribir f'. De x como, bueno, 2 veces 5 es 10. Vamos a escribir el primer producto como 10x hasta el séptimo dividido por el cuadrado. Raíz de la cantidad 25 veces al cuadrado más 1. Y eso es escribir el segundo producto como 14x del sexto por el seno hiperbólico inverso de 5x. Y ahora eso. Tenemos f' de x, vamos a determinar f' de 1 sustituyendo 1 por x. Lo que indica que f' de 1 es igual a 10 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 25 más 1, lo que nos da la raíz cuadrada de 26. Y luego más 14 veces. Seno hiperbólico inverso de 5. Así que este sería el valor exacto de f' de 1. Y ahora evaluemos esto en el T84 y usemos la calculadora de Scraping. No importa si la calculadora está en modo graduado o directo. En la T84 ingresamos 10 dividido por segundo x al cuadrado para el cuadrado. Raíz 26 flecha derecha más 14. Para la función de seno hiperbólico inverso, utilizaremos el catálogo pulsando el segundo cero. Y luego bajaremos a S pulsando la letra S. Observe que la S está en verde, aquí arriba del botón de registro natural. Y luego presionamos el logaritmo natural, y la calculadora salta a la S, y luego nos desplazamos hacia abajo hasta el seno hiperbólico inverso. Aquí tenemos el seno inverso. Aquí tenemos el seno hiperbólico. Y finalmente tenemos el seno hiperbólico inverso con la flecha en el seno hiperbólico inverso. Presionamos Enter 5 y cerramos el paréntesis y Enter. Con 4 decimales, tenemos aproximadamente 34.3353. También mostremos cómo evaluar la función derivada usando la calculadora de Scraping, que es un poco más fácil. Simplemente escribimos el valor de la función derivada como 10 dividido por la raíz cuadrada de 26 flecha derecha más 14. Y desde aquí podemos simplemente escribir la función sinusoidal hiperbólica inversa. La flecha derecha abre el paréntesis 5 cierra el paréntesis y entra. Y podemos ver que obtenemos el mismo valor de la función derivada. Aproximadamente 34.3353. Espero que te haya resultado útil.